buenos días. ¿Soy bien? Porque me han puesto esto de una manera aquí que parece que un poco incómodo. Mi voz tampoco es la más bonita. No os esperabais que hoy estuviera aquí Santi MacArthur y Daniel Piper, ¿eh? Esto no es nuevo, ¿eh? Es algo que no... Yo tampoco me lo esperaba. Pero de alguna manera sí que estamos agradecidos. No es fácil ponerse aquí y hablar a hermanos que tienen a Cristo en su corazón. A veces dices, ¿qué voy a decir? Me tienen que decir, me tienen que enseñar, me tienen que ayudar. Pero siempre hay alguna cosa que Dios está haciendo en nuestros corazones y sin ser maestros podemos intentar transmitirla o contarla, porque todo lo que viene de Él es vida. Y a veces sin tu esfuerzo, simplemente dejándolo correr, das vida. No sé si has pensado alguna vez que la persona que está más cerca tuyo es lo más cerca que va a estar de Dios si no se arrepiente. Tienes vida. Si has nacido de nuevo, si has nacido de Dios, tienes vida. Y a veces nos sentimos muy pequeños, y lo somos. Hasta somos necios. A eso nos ha escogido nuestro Señor. Pero aquí estamos. Y para mí es un día muy especial compartir esto con Dani. He podido ver como muchos de vosotros a Dios obrar en mi familia de una manera real, de una manera verdadera, por medio de su poder. No por medio de que alguien nos ha dado un programa o un procedimiento o una serie de puntos y que una vez que tú los has cumplido, ya eres una familia perfecta. No lo somos, pero tenemos a Cristo. Tenemos a nuestro Señor a nuestro lado. Y cuando nos propusieron participar en este culto de esta manera, yo creo, no sé a mi hijo cómo lo recibió, pero era diferente. Yo agradecí mucho que Moisés me dijera, tienes por lo menos 15 minutos, ¿sabes? Pues, me está diciendo que no, me está diciendo 15 minutos, Santi, ¿vale? Daniel Fuentes también se está riendo porque sabe que si me enrollo, pues tengo lo mío, ¿no? Pero más que buscar una enseñanza, yo he querido esta mañana traer lo que se está moviendo en casa, lo que se está moviendo en nosotros, ¿no? Y espero, me gustaría no equivocarme, pero creo que a lo mejor está ocurriendo en la iglesia. Porque cuando venimos aquí los domingos, siempre hay hermanos que se han preparado la predicación o han buscado al Señor para traer algo fresco, algo real, algo que nos pueda ayudar, ¿no? Y llevamos unas cuantas semanas que en mi corazón se está moviendo algo. Yo creo que fue desde que estuvimos hablando de Habacuc, creo que lo hizo Alfredo y cerró Moisés, y luego vino Kevin hablándonos de cómo Dios ya desde el Antiguo Testamento con el tabernáculo ha querido estar en medio de su pueblo. Luego Moisés nos trajo la palabra sobre que podíamos acercarnos al Señor. En medio hemos visto comentarios de algunos hermanos como Luis, que nos contaban bien su reflexión, como el enemigo ataca la torre de comunicación. Yo no sé si lo tenéis todo eso presente. A mí hay cosas poquitas, porque soy muy corto, pero algunas se quedan, ¿no? Y esas a veces me hacen pensar, esto es a lo mejor lo que el Señor me está queriendo despertar, ¿no? O animar, o a donde Él me quiere llevar, ¿no? Y sobre todo la semana pasada tuve una conversación con Enrique que me animó muchísimo. Me estuvo contando cómo su experiencia en la enfermedad que ha padecido y cómo él pudo, aun viendo el resto de personas que él estaba inconsciente, dormido, por el tratamiento que estaba recibiendo, él percibía una vida que no era tanto por sus fuerzas, que estaba acá, pero que se sentía sostenido. Y se sentía sostenido por las oraciones y por el Señor mismo, en consecuencia.
Eso me animó mucho. Y cuando pensé en qué hablar, dije, bueno, tengo que hablar, no puedo dejar de hablar de la oración, ¿no? Y cuando alguien quiere hablar de la oración, el tema es tan grande, es tan vasto, es tan inmenso, que no tendríamos, bueno, yo sí, porque sabéis que yo puedo enrollarme aquí mucho rato, ¿vale? Pero es algo que la experiencia de Alfredo nos podría contar más, ¿no? Es algo es la comunión con nuestro Señor. Yo no te la puedo enseñar. Lo mejor que puedes hacer es ponerte a practicarlo. Es como se aprende. Y en casa, y os voy a compartir alguna cosilla íntima, ¿vale? Llevamos un tiempo que estamos, como dice Óscar, ayudándonos mutuamente a despertar en nosotros, mantener la comunión con nuestro Señor. De una manera sencilla, como somos. No buscamos ninguna otra forma, ¿no? Pero lo que sí que observamos es que está ocurriendo, ¿no? y que ocurren cosas, ¿no? Y no hay mañana que salgamos de casa sin haber tenido un ratito de intentar no orar de una manera mecánica, no leer un libro cualquiera, estar con Él, de estar con Él. Todo cambia, el resto del día cambia. De alguna manera no sabemos lo que ocurre en ese momento. Es como la luz, le das al interruptor y funciona, pero cuando abordamos el día, el Señor es nuestra fortaleza. Y las cosas que muchos días sin Él nos abruman, nos dejan que no tenemos respuesta, que algo que no esperábamos que es y nos hace daño, oye, que lo llevo de otra manera, que me mantengo firme. Y cuando pensé en hablar algo sobre la oración, buscamos algún pasaje y enseguida te vas a cuando los discípulos le preguntaron a nuestro Señor, enséñanos, Padre nuestro. Recurrimos a un pasaje que está, si me acompañáis, en Lucas 18, simplemente para, muy por encima, tocar algún aspecto de la oración. Sobre todo, yo en mi corazón, creo que Dani continuará y en alguna cosa nos podemos pisar. Pero, ¿por qué orar? Porque a veces cuando se lo dices a alguien que no es cristiano, si a mí me va bien, ¿para qué voy a orar? Tengo trabajo, tengo salud, tengo familia, según lo que el mundo dice, me va bien, ¿para qué voy a orar? Y tú lo miras así y dices, ¿acaso yo soy tonto? Y esto, yo no sé si me ha ocurrido a mí solo, pero creo que no, creo que más de un hermano que está aquí le ha podido pasar esto. Y con mi mujer el otro día hablábamos, después de orar, permitidme un ejemplo que hemos visto que es en la oración en nuestra vida. Y es como si fuera el juego del escondite, sobre todo cuando juegas con tus niños pequeños. Yo me acuerdo con Dani quizás más que con Óscar, yo era más joven. Luego ya con Óscar me está gustando, me dice, papá, ¿vienes a jugar al fútbol? Me dice Óscar, y digo, hijo, pasa que no, y voy a verte, pero no voy a jugar. Pero sí que cuando he jugado con ellos a veces al escondite, ha habido un momento muy especial. El fin del juego, ¿sabéis cuál es? ¿El escondite? Encontrarse. Y hemos descubierto que la oración es algo así, es algo parecido. Encontrarnos con nuestro Señor. Y depende de quién le toca parar, cambia un poco la cosa. Pero pensando en ello, me di cuenta de algunas cosas que me gustaron bastante. La primera fue que cuando paraba yo, me ponía a contar y nada más que me giraba, era muy fácil encontrar a mi hijo. No tenía ni idea de esconderse. Lo veía rápidamente, era un niño. Y pensé que así es mi Señor conmigo. Cuando Él sabe todo de mí, no tiene que esforzarse,
No hay nada encubierto delante de Él. Y qué bueno es que sea así. Porque a veces no tengo palabras para hablarle, pero no me encuentro bien. Y como los niños, ¿no? Que no saben qué les pasa, pero miran a su madre y ella sí lo sabe. Ella sí lo sabe. Y les va a dar ni más ni menos lo que necesitan para poder. Pero está la otra parte del juego. Cuando paraba él, contaba, hacía trampas, contaba muy rápido, pero no me encontraba de entrada. Y si esperabas un poco, podría ponerse nervioso. Y entonces, ¿sabes qué? Yo hacía algo rápido, a ver si me veía. Y si no me veía, ¿sabes qué? Decía... Y creo que mi Señor es así conmigo. Y esto es algo que he encontrado en la oración. Quiero leer con vosotros esta parábola porque quiero que veamos lo que dice. Quiero que veamos a quién se lo dice. Quiero que veamos cuándo se lo dice. Y quiero que sepas para qué te va a servir. Lucas capítulo 18, en el versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que él ha dicho. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien. Me he perdido cuando he empezado con la hora y no quiero pisar el tiempo, ni tan siquiera estoy pudiendo seguir un poquillo los puntos que me apunté para no perderme, pero sí voy siendo lo más breve posible. Voy a intentar transmitiros algo que aprendí leyendo esta parábola que nunca había visto así, ¿no? En primer lugar, el Señor, cuando habla de la oración, lo está haciendo a sus discípulos. Si tú no eres discípulo, es muy probable que nunca ores. Es muy probable que nunca lo hayas hecho, que nunca hayas entrado en su presencia y no sabes nada de lo que es Él. Y cuando has entrado, nada es comparable a Él. Él habló de la oración como una necesidad. Yo sé que hay un cristianismo que a veces todos por algún tiempo sin querer hemos vivido. Ese tipo de vida en el que nos obligamos a venir a la iglesia, comportarnos más o menos decentemente. Tengo que orar un rato, tengo que compartir la palabra. Creo que está un poco lejos. Lo que Dios pretende es que Cristo sea nuestra vida en nosotros. Él quiere vivir en nuestro corazón. Y la única manera de que se ocurra es porque haya una necesidad imperiosa dentro de nosotros de que Él haga una obra maravillosa. No hay otra forma. Si tú no has experimentado esa necesidad, aún no has entrado. Pero te voy a decir algo. Todos la tenemos. Todos la tenemos. Aunque el que cree que no la tiene, tiene esa necesidad. Y lo estamos viendo. Yo lo veo. Gente que aparentemente sus vidas van muy bien. Están plenamente satisfechos. Los ves y dices: jo, a mí me gustaría llevarlo como lo lleva él. En su trabajo, el dinero, la familia. Pero
cuando rascas un poco, cuando estás a su lado, cuando de verdad se abren los corazones, más de una vez te dicen, esto no tiene sentido, tanto esfuerzo, y un día acabaré, Enrique, un día. No voy a contar mis experiencias, pero un día pones enfermo y todo lo que habías edificado, tu trabajo, tu familia, todo se derrumba. Y si no tienes a Cristo, nos presentó la oración como una necesidad, como la primera vez que llamamos a Él. Así hemos de estar unidos a Él. Y esto, estoy mirando el reloj, perdonadme, ¿vale? Perdonadme, pero esto se lo dijo a los discípulos en un momento. Si leéis el capítulo anterior, nuestro Señor había estado hablando a los discípulos de cuando Él volviera y les estuvo explicando que esos tiempos no iban a ser nada fáciles. Los comparó con los tiempos de Noé, tiempos realmente difíciles, tiempos que no te llevan a la fe, que no te llevan a creer, tiempos en los que te parece que el cielo está cerrado. Y cuando vio que les compartiéndole esto, quizás ellos entristecieron, les dijo, espera, ¿y qué quieres que te diga? Para días difíciles, quizás este mensaje sea pertinente, no para hoy. No estáis viendo alrededor vuestro, o alguno aquí, yo no sé, ni vosotros sabéis de mí a veces todo. ¿Cuántas veces hemos llegado aquí descorazonados? De verdad, necesitando algo más que un buen trabajo, que una palmada, que incluso que una comunión con el hermano, necesitando algo más, necesitando la presencia de Dios en tu corazón. Hay personas así alrededor nuestro, yo he estado así, yo puedo volver a estar así. Y aquí Jesús lo que les estaba diciendo, y es lo que hizo con los apóstoles, y creo con los discípulos, y creo que es lo que quiere hacer, yo que sé, quizás desde Habacuc, cuando nos compartió el hermano Alfredo, ¿no? Tenéis una elección que hacer. Os voy a presentar dos situaciones, dos actitudes, dos formas en las que podéis vivir. Cuando los días sean difíciles, como los días de Noé, cuando todo parece que se ha roto, porque ser cristiano no es que todo va a ser maravilloso, hermanos. Ser cristiano es que Él ha venido a nuestro corazón. Cuando no podíamos más, Él cambió nuestro interior, fuimos perdonados, derramó su amor sobre nuestros corazones y ahora tenemos vida eterna. Nuestra residencia no está aquí. Tenemos una morada que me gustó el otro día, Dani. Por aquella no nos tenemos que preocupar, de 30 años de hipoteca. Esa está ya ahí, hermanos. Y les dijo, mirad, para cuando vengan esos días. ¿Aquí hay alguno que no le vienen esos días? Vale, normal, estoy en familia, estoy en casa. Para cuando vengas en esos días, hay dos opciones. Solamente hay dos opciones. Y tú puedes escoger. O orar. O desmayar. Yo siempre pensé que esta frase, igual que el ejemplo de la viuda, era que yo tenía que estar todo el día allí, Señor, por favor, sin desmayar todo el día. Hay que ir para media hora. He dejado de dar media hora, voy a... No. Les habló de una actitud. Él iba a estar a su lado. Ahora, mañana va a llegar, mañana es lunes. Tu trabajo, tu instituto, como decía Josep, tu pecado, tu carga, es tuya, no la puede llevar nadie más por ti. ¿Cómo quieres vivir mañana? ¿O el resto del día de hoy? ¿Quieres entrar en su presencia? ¿Quieres orar? ¿Quieres pedirle ayuda a Él? ¿O quieres vivir que no puedes más? Desmayado. Apunté lo que significa en griego desmayar y es lo que me abrió un poco los ojos. Dice que es renunciar por agotamiento. En el punto más extremo, convertirse en un cobarde cuando todo te ha vencido. ¿Y quién no ha tenido miedo
Yo estos días en casa nos ha impresionado un poco la guerra de Ucrania, yo creo que a todos, ¿no? Empezamos a orar un día, íbamos en el coche con Óscar, íbamos hablando de la guerra, hay que orar por Ucrania, y de repente dijimos, espera, por Ucrania. Si Dios permite, igual hay que orar también por Rusia. Porque Dios quiere que todos lleguen a la salvación. Y sabéis las heridas que tienen que estar causándose estos días allí, que probablemente nuestro enemigo las va a utilizar para que las personas, para que los hombres todavía sean más rebeldes contra Dios. Y que como aquí pensemos que nuestro Dios es un Dios injusto. Nadie ha pensado aquí nunca, esto no es justo para mí. A mí me ha pasado. Por eso os lo comparto hoy. Hay una diferencia. La viuda encontró el secreto de que un juez malvado, que no temía a Dios, y si no temía a Dios, ¿qué trato iba a tener con las personas? Pero ella encontró el secreto de que hasta una persona así escuchara, para que por lo menos le dejara en paz. Ella dijo, no voy a parar. Pero Jesús nos dijo a nosotros otra cosa. Simplemente tienes que orar. Tienes que pedirle, porque mira, hay un Padre que realmente te escucha y que está preocupado por ti. ¿Acaso creéis que si le pedís, Él no os va a contestar? Algo el hermano Abel ha dicho, de oraciones contestadas. Ahora, ¿cómo creéis o cómo queréis que vuestras oraciones sean contestadas? Porque a mí me ha ocurrido algo que hoy quiero, más que contaros, confesar y pedir perdón. Porque a veces, en lo que he creído que tenía que ser en mi vida, como he creído que tenían que funcionar las cosas, he sido insistente con mi Dios en mi deseo. Y he estado como la viejecita esta allí, intentando casi, no sé, chantajearle o retorcerle para que Él haga lo que yo quiero. Y así se vio el pueblo de Israel más de una vez. Y cuando querían carne, y si Dios no les daba carne, cuestionaban si Dios estaba en medio de ellos. Y yo llegaba a veces a decir, Señor, es que no está sobrando en mi vida porque no me das esto. Así que estos días en casa estamos aprendiendo un poco cómo es la oración. Y hemos descubierto que lo que mejor que podemos encontrar en la oración es que cuando vamos, y por eso oramos, gracias a la obra de Cristo, como hizo Moisés, que se tuvo que descalzar, podemos participar un poco de su gloria. Yo no sé si esto lo has experimentado. No quiero, como decía Luis, no pertenezco a ningún grupo raro. Pertenezco a esta iglesia. Y si no experimentáramos la gloria de Dios en nuestro corazón, no seríamos iglesia. No sé qué seríamos. Y si tú no la has experimentado o no la estás experimentando, yo te invito. Porque el cielo se rasgó y vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Y cuando Él murió, el velo se rasgó. Y rasgar significa que no tiene cosido ya. Está abierto. De una manera que nadie puede cerrar. Tenemos acceso. Nosotros estamos luchando por orar siempre. Porque cuando conseguimos entrar en el velo y estar ahí un rato con Él, sin saber cómo, se producen cosas en nuestro interior que no sabemos explicar. Y las voy a explicar y voy a acabar, porque si no, Danny Piper se va a enfadar. ¿Vale? Y Moisés, más todavía, ¿no? Quiero leer con vosotros en Filipenses 4:11. Porque de esto se trata. Por favor, creedme, el reino de Dios no es comida ni bebida,
ni lo que tenemos, ni lo que ganamos, ni que nos vaya mejor en algunas cosas. El reino de Dios es gozo, paz y justicia en el corazón. ¿La tienes? ¿La tienes? ¿Puedes vivir una enfermedad como la ha vivido nuestro hermano Henry? ¿Con paz? ¿Puedes estar en el lecho de un hospital y te han dicho que ya está? Y puede nacer en tu corazón: voy a verle, voy a la mansión. Puedes, porque de eso se trata. Este es el cristianismo verdadero que yo quiero vivir. Pero a veces me puede este mundo. A veces me puede el trabajo que tengo que no me gusta nada. Me puede no tener el piso que me gustaría tener, o el dinero que gano, o que mi prima, la del pueblo, no me ha llamado. A veces me puede. Pero cuando entro en su presencia, ocurren ciertas cosas que la Biblia habla de ellas como el fruto del Espíritu. Y cuando salgo de allí, dentro de mí, y se transmite hacia afuera, hay gozo, hay paz, hay justicia, hay templanza, hay bondad, hay benignidad, hay fuerza, hay fortaleza. No vivo ya más derrotado, no vivo este día derrotado. Hoy ha cambiado ya desde por la mañana. Aún no he llegado a Filipenses 4, 11 al 13. ¿Alguien lo tiene por ahí? Lo leemos y acabo. ¿Lo tenéis? ¿Alguien se atreve? Sí, creo que eres. Sí. No lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Hermanos, solamente os quiero dejar este pensamiento. No quiero enrollarme más. Orad siempre. Así no vais a desmayar. A las 6 de la mañana vas a salir de casa, ¿eh? El avión está lanzado. Vais a salir de casa. Vamos para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Y entonces la gente te pregunta: ¿y a ti qué te pasa? Pues ya puedes evangelizarle. Ya puedes decirle quién ha cambiado tu vida. Y tu día. Muchas gracias, hermanos. Buenos días. Buenos días. Bueno, segundo, ¿no? qué diferente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría seguir hablando sobre la oración. Como ha dicho mi padre, creo que ha quedado claro que por qué debemos orar, ¿no? Porque si no oramos, desmayamos, ¿no? Entonces, dejarme que me ponga bien esto. Bueno, pienso un poco en cómo es nuestro Señor. Él ha hecho una obra que no se puede comprender, una obra de salvación para todos los que creen, ¿no? Y no solo nos ha dado salvación, ¿no? Sino que nos permite vivir una vida de plenitud y nos da herramientas para ello, ¿no? No hay ninguna prueba que no podamos superar, ¿no? Bueno, para seguir, ya hemos visto por qué debemos orar y me gustaría seguir diciendo cómo, ¿no? Cómo debe ser nuestra oración, o cómo deberíamos, o qué dice la Escritura, ¿no? De cómo debemos orar. Para ello seguimos en el mismo capítulo de Lucas 18, versículo 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, claramente tenemos dos maneras de presentarnos cuando vamos en oración o de presentarnos delante de Dios. Podemos presentarnos como el fariseo o como el publicano, ¿no? Podemos tener una actitud más quizás orgullosa o humilde. Claramente es lo que podemos ver a través de esta parábola. Me llama la atención, ¿no?, que la anterior parábola iba dirigida a los discípulos y esta va dirigido a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿no?, y menospreciaban a los otros. Claramente el fariseo era este hombre, ¿no? Era alguien que confiaba en sí mismo como justo. En aquella época un fariseo era alguien que pertenecía a la parte alta de la sociedad. Seguramente era un hombre que cumplía la ley y era ejemplar en ese aspecto y sus oraciones eran largas, eran cuidadosas, meticulosas, pero no llegaban a Dios, ¿no? Porque hablaba consigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestra oración no llegue al Señor? Podemos ver en el versículo 11 cómo el fariseo ensalza sus virtudes. Él dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Es como si todas sus obras o su manera de actuar o de vivir le da el derecho de llamar la atención de Dios, ¿no? Y esto es lo que hace que Dios tenga su atención, cómo se comporta. Sus actos llevan a reclamar la atención de Dios, no lo que Dios ha hecho, sino lo que Él ha hecho. Él confía en sí mismo como justo, cree que puede ser justificado por medio de lo que Él hace y no de lo que Dios ha hecho, ¿no? En cambio, por otra parte, el publicano es todo lo contrario, ¿no? Un publicano era un cobrador de impuestos en aquella época y era algo muy despreciado entre la sociedad, era la parte más baja, era considerado como un pecador. Este hombre había como dado la espalda a Dios por aceptar este oficio, ¿no?, en esa época. Pero su manera de presentarse es totalmente diferente, ¿no? Él dice que ni aún alzaba los ojos al cielo y no estaba ni en pie. La postura externa del fariseo parecía la correcta, ¿no? Y este hombre simplemente se presenta tal y como es. Pero él no confiaba en sí mismo como un justo. Él se presentaba arrepentido porque sabía su condición y sabía que él era pecador. Él era consciente de que sus obras no podían justificarle, ¿no? ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios en nuestro tiempo de oración o cuando estamos en la iglesia orando, ¿no? No solo individual, sino colectivamente. Muchas veces a lo mejor pienso: Señor, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, ¿por qué no me das? ¿Por qué no hago o por qué no recibo? Y es totalmente al contrario, es: Señor, tú has hecho todo, ayúdame a creer que estás conmigo, ayúdame a confiar que tu presencia es real y que tu poder, que tu palabra tiene poder, ¿no? El publicano no intenta añadirse el mérito. Es más, su oración me llama la atención que dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio me recuerda al tabernáculo, hace poco lo vimos con los jóvenes, al propiciatorio, ¿no?, y a la gran obra de gracia y salvación que ha hecho Jesús. En este capítulo, antes y después, se anuncia la muerte de Jesús, ¿no? El publicano sabía lo que Jesús iba a hacer por él y confiaba en esa obra para salvación. Ese punto creo que es muy importante en la oración, la fe. Es algo que he podido vivir, de orar sin fe a orar con fe, ¿no? Para ello me gustaría leer un versículo. Es Hebreos 4:16, no hace falta que lo busquéis si no queréis. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, yo, algunos lo sabéis, practico algunos días a la semana hago taekwondo. Y sobre todo en verano practicamos mucho la flexibilidad. Es necesaria, sobre todo para el combate, para todo lo que necesites es necesaria, ¿no? Y cuando llevas un tiempo y has conseguido llegar a un objetivo, a un punto, y dejas un día de estirar, lo notas. Notas que no te abres como antes, que no llegas al mismo punto. Cuando dejas 2 días, lo nota tu maestro y ya te dice: oye, ojo, que llevas 2 días. Pero es que cuando llevas 3 ya lo notan todos tus compañeros, hasta los que ni se abren lo notan.
creo que con la oración es igual. Es muy importante tener un tiempo en el que estás con Dios y te presentas delante de Dios humildemente, ¿no? Y aquí en el versículo que he leído dice: acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando nos acercamos confiadamente es cuando alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro, ¿no? Dios ha hecho la obra. Ahora, ¿te acercas confiadamente a la obra de Dios? Así que creo que un ejemplo de fe muy importante está en este mismo capítulo, en el versículo 15, que son los niños. Vamos a leer. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí vemos claramente cómo habla de recibir el reino de Dios, habla de salvación. Pero aparte de salvación, creo que es muy importante también en nuestra vida cristiana, una vez hemos confiado en Jesús como Salvador, orar con fe, para que nos dé el poder de vencer al pecado, el poder de vivir una vida confiada en Cristo y una vida llena en Él, ¿no? Cuando aceptamos la gracia de Dios y dejamos de pensar en nuestra condición y aceptamos que lo que ha hecho Jesús es suficiente para perdonarnos y para salvarnos, es cuando Dios nos da el poder de vencer el pecado. Es cuando comprendemos que el pecado no tiene nada que hacer contra nuestra condición de hombre, ¿no? Tenemos una naturaleza caída que la única manera de cambiarla es a través de la cruz, ¿no? Ahora, hace poco, tengo la posibilidad de entrenar a niños. Tienen entre 8 y 10 años y ha sido gracias a Óscar, porque él es el primer entrenador. O sea, yo de fútbol sé, pero lo que llevo a saber, ¿no? Entonces, es muy fuerte como ves que ellos confían en que lo que tú dices les va a hacer mejorar, ¿no? Sobre todo si llevas una camiseta del Barça y se piensan que juegas ahí, ¿sabes? Es fuerte, sí. Y cuando ellos no saben qué hacer con la pelota o cuando ellos no saben cómo mejorar y tú les das una decisión, ellos siguen esa decisión y creen que eso les va a hacer ganar el partido o les va a hacer mejorar, ¿no? Así que, para ir acabando, creo que es muy importante ser conscientes de dónde nos presentamos cuando nos presentamos delante de Dios, con una actitud de humildad. Como antes ha dicho mi padre, es un lugar santo. Como Moisés en la zarza, debemos tener conciencia de descalzarnos, de decir que vamos a estar en presencia de Dios, un Dios que ha creado el universo, que ha planeado todo para que hoy estemos aquí, aun todas las situaciones que hay de guerras y de cosas que no entendemos, ¿no? Hasta la más mínima cosa, no solo una guerra, nos produce estrés hoy en día, ¿no? Pero creo que es muy importante ser consciente de la ayuda que necesitamos en la oración del Espíritu, ¿no? Creo que esto es lo que marca la diferencia de un formalismo a lo que no es un formalismo, es el Espíritu Santo, ¿no? El fariseo era un día más, ¿no? Un día más en la sinagoga, lo hacía un día más, una rutina, pero en cambio el publicano sabía que iba ahí a suplir su necesidad. Él sabía que a través de la obra de Cristo iba a cambiar su vida. Y lo podemos ver, ¿no? En el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bajó justificado, ¿no? Cambió su condición, cambió su vida en ese momento. Y es muy importante ser sinceros cuando nos presentamos delante de Dios. ¿Realmente estamos interesados en lo que oramos? ¿O creemos en lo que oramos? Hay tantas cosas por las que decimos: oye, hermano, ora por mí. Oye, me ha pasado esto. Este hermano o lo que decía Dani, ¿no? Estos dos chicos. ¿Realmente oramos siendo conscientes de que nos presentamos delante de Dios y que la oración tiene poder para cambiar? Bueno, os animo a todos a que realmente revisemos nuestra vida de oración y es algo difícil porque es algo que requiere valentía, ¿no? A veces las cosas externas parecen que es donde se demuestre si eres valiente o no, ¿no?
pero realmente la intimidad es donde se ve, ¿no? Ser valiente no es simplemente que te vean, sino cuando no te ven también. Para ello me gustaría leer un versículo que viene en Josué 10:25. No hace falta que lo busquéis también, si no sé. Dice: y Josué les dijo: no temáis, ni os amorticéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis, ¿no? Hermanos, no podemos hacer nada para salvarnos. Eso se encarga Dios, ¿no? Al final, todo lo que Dios ha hecho es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, os animo a ser valientes, a confiar en la gracia de Dios y su completa suficiencia en ella. Muchas gracias.